Iniciamos aquí Recréate, un programa de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenidos, queridos amigos, ya estamos en un nuevo programa de Recréate. Contentos de estar en esta nueva temporada, ya en nuestro segundo programa. Quien les habla, Janet Iturra. Y estoy aquí junto a Franco Zapata. Bienvenido, Franco, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Janet. Muy contento porque hemos comenzado ya esta nueva temporada. Estamos contentos, de hecho, en la carrera, todos los docentes, porque hemos recibido algunos saluditos desde la semana pasada. Así que ya vamos a decir quiénes nos saludaron. Y bueno, seguiremos acá todos los martes, ¿verdad? Todos los martes es la cita ya que no se pueden perder todos nuestros amigos aquí en la región de Ñuble, quienes nos están escuchando cada martes a las 10:30 hasta las 11:30. Sí, y estaremos aquí en Recréate, este programa en Radio UNACH 106.9 FM. Y bueno, el día de hoy continuaremos con nuestro tema que ya habíamos iniciado la semana pasada, que tenía relación con las actividades de la vida diaria. Pero vamos a profundizar un poquito más el día de hoy en esa temática porque tiene un apellido esta tiene razón, hoy día trae apellido. Claro. Pero antes queríamos saludar, pues, ¿quiénes son los ¿quiénes nos saludaron la semana pasada? Nuestros amigos, a ver, un saludo especial a Froilán Gallardo. La semana pasada apenas finalizó el programa, nos envió un mensajito para poder felicitarnos, ¿cierto? Por lo que estábamos logrando, ¿cierto? Y estábamos conversando ese día. Muchas gracias, Froilán, por ese saludo. Y también nos saludó por interno, ¿cierto? Porque dijo que no logró anotar el número. Laura León. Se lo vamos a tener que repetir entonces. Lo vamos a repetir, así es que Franco, vamos enviando el número. Así que muchas gracias, Laura, por haber escuchado nuestra programación y esperemos que hoy también estés ahí conectada y esperamos saludos de más amigos y preguntas y felicitaciones o sugerencias. Exacto, también siempre es bueno recibir sugerencias y consejos. Así es. Pero ¿dónde nos pueden escribir? Amigos, tome lápiz, vaya ahí con un papel, ¿cierto? O teclea ahí, ¿cierto? En su teléfono móvil, porque en el número que queremos conversar con ustedes es el más 569 68 16 90 95. Repítelo, por favor, porque capaz que alguien se quedó por ahí. Sí, por supuesto. Con algún número en duda. Por supuesto, a ver, más 569 68 16 90 95. Perfecto. Entonces, la idea es que vayamos allí interactuando. Tal vez la próxima semana podemos responder alguna pregunta, podemos dar inicio con alguna de las consultas que nuestros amigos puedan tener. Y bueno, antes de iniciar la temática, yo quiero hacerte una pregunta, así como hicimos la semana pasada. Para romper el hielo, dices tú. Sí, es la idea. Veamos, a ver si me puedes responder esta pregunta. Ya, a ver. ¿Tendrás algún recuerdo tú, porque yo sé que lo haces actualmente, de cuándo aprendiste a cocinar? No. No tienes recuerdo. No. Ya, otra entonces. ¿Tendrás algún recuerdo de la primera vez que fuiste solo de compras? Mira, no sé si, no creo que sea ir a comprar, pero sí recuerdo la primera vez que mis padres me mandaron al banco. ¡Ah, wow! Eso gran sí que desafío. Hasta el día de hoy llego de nuevo a sudar, ¿cierto? Porque a ver, entonces cuenta un poquito esa experiencia, porque ¿sí? Debe haber sido media... Sí, yo tenía 11 años. Compleja. Tenía 11 años y yo iba al colegio en las tardes. Por lo tanto, en la mañana estaba en casa. En ese momento mi mamá estaba también, ¿cierto? Tenía ya... yo tengo hermanos menores, entonces estaban bebés. Y mi papá la llamó, ¿cierto?, del banco, que tenía yo que llevar ciertos documentos y cierta cantidad de dinero, ¿cierto?, porque se lo estaban pidiendo. Y mi madre no podía ir, ¿cierto?, así que me mandaron a mí, 11 años, mi mamá la mochila preparó todo, guardó todo. Yo siempre fui muy nervioso desde que soy niño, así que ya estaba complicado el asunto. Me dejó en el colectivo mi mamá
y me dio todas las instrucciones, que me bajara en el centro de Puente Alto en Santiago, allá donde yo crecí. Sí, conozco ese sector. Y me dio todas las indicaciones para caminar hasta el banco. Y el Banco Estado, quienes crecimos en Puente Alto, está bastante retirado de la calle Loto Cornal, que es generalmente donde llegan los colectivos. Uh-huh. Entonces, la verdad es que yo llegué todo sudado, nervioso, ¿cierto? No hallaba, más encima el banco es gigante, entonces no encontraba a mi papá y no tenía teléfono móvil. Ya, entonces, más que la gestión bancaria, el trayecto fue lo que fue el complejo, lo complejo. El trayecto y saber que tenía dinero, porque claro. Yo sé, y mira lo que es la mente. Pero yo pensaba que toda la gente sabía que andaba con dinero. Claro. ¿No? Y no era mucho en relación a lo que podría haber sido, pero claro. No deja de ser. Eso te complicó. Bien, buena... O sea, bastante recuerdo de esta situación. No sé si tan buen recuerdo, pero la tienes nítido en tu mente. Exacto, sí. Perfecto. Entonces, la temática de hoy, como dijimos, y tiene relación con estas preguntas que yo te hice. Tiene que ver con las actividades de la vida diaria, pero instrumentales. Ese era el apellido que estabas diciendo. Ese era el apellido de estas actividades de la vida diaria, que son instrumentales. Antes de adentrarnos netamente en estas actividades instrumentales, me gustaría que hicieras un pequeño recuerdo de por qué es importante o por qué para nosotros como terapeutas ocupacionales son importantes las ocupaciones. Habían dos, podemos decir, dos visiones o dos conceptos científicamente comprobados, podemos decir, que sustentan el por qué es importante las ocupaciones en nuestra vida. Exacto. Mira, como revisábamos el programa anterior, uh-huh. Efectivamente veíamos que Dios, cuando nos creó con tantas capacidades y nos dio este mundo con tantos recursos, que la única forma de ligar esto era a través de la acción, a través de la ocupación. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros veíamos desde nuestra cosmovisión que efectivamente Dios había provisto la ocupación, ¿cierto?, para nosotros mantener la salud y el bienestar. Uh-huh. Y veíamos por este otro lado, ¿cierto?, las características científicas que tú estabas aludiendo, en que efectivamente nosotros como seres humanos tenemos ese instinto natural a ocuparnos, uh-huh. Ese instinto que es biológico, el que nos molesta o nos inquieta estar desocupados y que nos mueve a hacer algo. ¿Por qué? Porque el ser humano finalmente es un ser ocupacional. Uh-huh. Y toda esta ocupación nace a través de las necesidades biológicas que nosotros tenemos. Uh-huh. Si tenemos hambre, nos obliga, ¿cierto?, a movernos. Para si comer. Tenemos una necesidad, exacto, qué más poderoso que esa necesidad. Uh-huh. Ya lo mismo pasa con el frío, por ejemplo, hoy día en la mañana. Sí, hoy día estaba helado. Todavía está helado, ¿eh? Todavía, sí. Así que quienes no han salido de casa, bienaventurados son. Y si deben salir, abríguese. Perfecto. Entonces, estos dos ideas somos seres ocupacionales por naturaleza, sí. ¿Cierto? Y es un imperativo biológico, lo que nos motiva a ocuparnos. Exactamente. Entonces, Franco, yendo a la pregunta, conversemos. ¿Qué son estas actividades de la vida diaria instrumentales? Sí, ¿te acuerdas que la semana pasada veíamos acerca de estas actividades diarias, ¿cierto?, que nosotros vamos desarrollando desde que somos niños? Uh-huh. Y que las actividades diarias estaban orientadas, ¿cierto?, al autocuidado. Eran las básicas. Eran las básicas, sí. Y estas instrumentales, como tú estás preguntando, son también actividades diarias que nosotros realizamos, pero para apoyar esa vida diaria básica en relación al hogar y también en relación a la comunidad. Yeah. Por lo tanto, son otras actividades que nosotros realizamos diariamente que ya no tienen que ver con el autocuidado, pero sí puede ser con el mantenimiento, uh-huh. Con el mantenimiento personal como también de otras personas. El cuidado de otros. Exacto. Perfecto. Entonces ya de alguna manera vamos entendiendo este concepto. Ya no tienen relación con nosotros propiamente tal en el autocuidado, que era lo más básico, ¿cierto? La higiene, que fue bastante lo que abordamos la semana pasada, sino que esto que nos permite
relacionarnos un poco más con otros, ¿verdad? Sí. Y entonces, tal vez si pudieras nombrarlas para que vayamos desglosando, así como fuimos viendo la semana pasada y vamos abordando el tema. Mira, ¿te acuerdas cuántas actividades básicas eran la semana pasada? 9, 8. 8. Ah, sí. 8. Te pasaste en uno en grado de libertad, como dice mi profesor de estadística. Sí. Claro, sí, me pasé porque estaba son pensando 8. en otra cosa. Y sabes que las actividades instrumentales son más, así que al final las vamos a contabilizar. Pero mira, voy a nombrarlas. Cuando hablamos de actividades instrumentales, hablamos, por ejemplo, de cuidado de otros, el cuidado de mascotas y animales, la crianza de los niños, la gestión de la comunicación, conducción y movilidad en la comunidad, gestión financiera, establecimiento y gestión del hogar, preparación de la comida y la limpieza, y la expresión religiosa y espiritual, mantenimiento de la seguridad y finalmente las compras. Son hartas, pero no me acuerdo el número y no las conté ahora. ¿Tú las contaste? Sí, por supuesto. Ah, ya, dímelas entonces. Son 11. Ya, 11. Han ido también aumentando, creciendo, ¿no?, en el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, todo esto más de gestión, del cuidado, digamos, de lo relacionado también a veces con temas más tecnológicos. Exacto. Son cosas nuevas. Exacto. ¿Verdad? Ya, vamos entonces conversando sobre algunas de estas, porque las 11 no las vamos a ver, seguro, no nos da el tiempo. Quizás alcancemos a conversar genéricamente, ¿cierto? Pero claro, queremos también incentivar, recordando, ¿cierto?, que nuestro programa es Recréate. Queremos que ustedes también hayan placer y disfruten en realizar este tipo de ocupaciones que son tan importantes para nosotros. Y hay una actividad que fue la primera que nombré, que es el cuidado de otros. Yo no sé, Janet, si has conocido personas que se sienten incapaces de cuidar a un niño, por ejemplo, a un bebé o a una persona mayor, que ellos dicen, no, yo siento que no tengo las capacidades para cuidar de otro ser. Apenas me cuido a mí, dicen. Sí, hay gente que es así en realidad y tienen ciertos temores. Por ejemplo, en temor de, tal vez si están casados, de tener hijos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque yo no me siento con la capacidad de entregar, ¿verdad?, los cuidados o las enseñanzas que este hijo va a requerir. Por lo tanto, es como que limito esta posibilidad, ¿cierto?, a lo mejor de tener hijos. O como hay otros que a lo mejor prefieren vivir solitos, ni siquiera con mascota, porque no voy a ser capaz de cuidar. Incluso las plantas. Eso mismo. Incluso no tengo planta porque tampoco se cuidan las plantas. Hasta las plantas se me secan. Yo conozco a alguien que tiene ese discurso. Ya. Ni los cactus sobreviven, imagínate. Wow. Pero qué importante es esta ocupación, de todas el cuidado maneras, de otros, sí, en el sentido de que sabemos que cuando nos preocupamos de otros, nos permite también como recrearnos finalmente, en el sentido de que el servicio a quien más aporta es a uno mismo, más que el servicio que uno entrega a otros. Exacto. ¿Cierto? Nos renueva de alguna forma, nos da como esa sensación de que yo soy útil para la otra persona. Sin embargo, no sé qué podrá estar pasando tal vez en ciertas situaciones que hay gente que no sienten esta capacidad o tal vez no sienten la necesidad. No sé, ¿cómo lo ves tú? Yo en ese sentido siento que quizás falta la experiencia, porque esa decisión... O las oportunidades. O las oportunidades, sí, justamente. De hecho, creo que el cuidar a otros también es una actividad que nosotros podemos comenzar a realizar desde pequeños. De hecho, yo siempre en las clases que hago con los estudiantes, reflejo esto, de que a veces... al hermano mayor generalmente le toca asistir a la mamá, ¿cierto?, para cuidar al hermano chicos, y eso ya es cuidar de otro, aunque no sea, ¿cierto?, el cuidador principal. Este acto de poder colaborar en el cuidado de otro ya comienza a participar de esta ocupación. Sí, muy buen ejemplo, solo que se me viene a la mente que pudiese ser, solo es una idea, que tal vez estas personas que a lo mejor tienen estos temores
tal vez pueden haber tenido malas experiencias en esta etapa, tal vez que tuvieron la intención, porque cuando uno es niño tiene muchas intenciones de hacer cosas, ¿verdad? Y que a veces por la mala experiencia o porque nos retaron, ¿cierto? Porque no lo hicimos a la altura de lo que se esperaba, después nos limitamos de volver a replicar. Sí, es verdad. De hecho, es muy importante desarrollar ese instinto. Uh-huh. Hay muchos teóricos que dicen que la inteligencia del cuidado es una forma también de expresar el conocimiento, y no todos obviamente tenemos las mismas capacidades en inteligencia. De hecho, hay una inteligencia protectora, una inteligencia del cuidado, y eso ayuda a que nosotros y algunos puedan destacar en eso. De hecho, hay personas que nacen groseramente hablando, ¿cierto? Que nacen a veces con la capacidad de cuidar, pero yo ahí difiero un poquito. Yo siento que nosotros, por nuestra forma de ser, por nuestro instinto, podemos desarrollar, ¿cierto?, una naturaleza, pero todas las habilidades se pueden desarrollar. Si no, los terapeutas no tendríamos trabajo. Claro, no tendríamos este tipo de conversaciones. Exacto. Bien, perfecto. Entonces, qué importante que desde pequeños, como padres, por ejemplo, si ustedes, queridos amigos, tienen hijos pequeños, desde ya pueden ir incentivando, motivando a que sus hijos aprendan a cuidar de otros. Desde el cuidado de una mascota, ¿cierto? Sí, que es la siguiente actividad que vamos a dialogar. Mira, de hecho, conversando con lo que estabas diciendo, o sea, en relación a lo que estabas diciendo, digo, yo hago el llamado también a aquellos padres o hermanos mayores que tienen un hijo o un hermano, ¿cierto?, en condición de discapacidad. Ya puede ser una discapacidad intelectual, hablamos de la condición del espectro autista, ya, y cualquiera sea. Y nosotros pongamos en práctica esto. ¿En qué sentido? No porque el hecho de que esa persona tenga un diagnóstico significa que va a ser incapaz, por ejemplo, de cuidar a otro o colaborar en otro, en el cuidado de otro. Creo que eso es algo que tenemos que desmentir y que creo que es importante trabajar. De hecho, hay una gran diferencia. No le vamos a pedir, por ejemplo, a un niño, ¿cierto?, con algún diagnóstico X, a poder preparar un alimento para su hermano menor, etcétera, pero sí asistir. Claro. Y eso va desarrollando también un sentido de pertenencia en relación a la familia, una capacidad de autoestima personal. Por lo tanto, creo que es muy válido poder hacer este llamado, ¿cierto?, a las personas que tienen familiares en condición de discapacidad, según las características clínicas que posean, pero darle esta especie de pequeños labores que en realidad para ellos van a ir significando una escala, ¿cierto?, una escalera donde cada vez más pueden ir desarrollándose aún mejor. Perfecto, sí, me parece muy interesante porque justamente esto, dejar de lado, estamos evitando que a lo mejor algo que es tan importante y relevante para el crecimiento personal, para la autoestima, para descubrir nuevas habilidades y tal vez quién sabe si esa persona de mayor, ¿cierto?, va también a estudiar algo, a relacionarse con el tema de cuidado de otros y que lo aprende desde muy pequeño. Entonces tenemos que dar estas posibilidades. Entre el cuidado de otros también puede ser que hay un abuelito en el hogar. Sí, y también, que se puede entregar, ¿cierto?, o servirle una once o ofrecerle algo, incluso ayudarle a lo mejor a dar un paseo, ¿verdad? Creo que es súper relevante y una gran cantidad de personas creo que lo puede realizar. Sí, y además es algo para agradecer, ¿cierto? Entendiendo la realidad en la que tenemos también en el país hoy, creo que es muy importante este tipo de acciones que parecen pequeñas, pero sin duda son muy significativas. Entonces el cuidado de otros es una actividad de la vida diaria instrumental. Así es. ¿Y dónde pudiesen nuestros amigos comenzar a hacer consultas, comentarios? A través de nuestro WhatsApp, Janet. Nuevamente queremos compartir con ustedes porque queremos saber si queremos saber su emoción, su opinión, si quieren compartirnos una historia, si quieren formular preguntas. Eso, a lo mejor alguien tiene una experiencia buena, sí, que pudiésemos
transmitir en algún momento, ¿sí? Nos encantaría. Entonces, amigos, pueden escribirnos al +569 68 16 90 95. +569 68 16 90 95. Continuemos. ¿Cuál sería una segunda? También tienen que ver con el cuidado, pero esta vez con el cuidado de mascotas y animales. Mira qué está importante. Específico actualmente. Exacto. Especificado en este grupo parece de personas, ¿no? Parecen a veces nuestras personitas en el hogar. Es que forman parte de la casa, de la familia. Sí, indudablemente, sí. Al ser parte del hogar, cierto, es muy necesario que nosotros también velemos por la seguridad de otro ser vivo, que en este caso es una mascota, ¿cierto? Que forma parte de la familia. Así es. Yo sé que tú has tenido varias mascotas, ¿cierto? He tenido mascotas, sí. Junto a tus hijos, ¿cierto? También, en mi caso personal, en mi casa somos dog lover. Yo no sé, en tu casa, dog lover también, yo creo. Sí, más o menos. Yeah. La verdad es que a mí siempre me gustaron los animalitos, los perritos especialmente, pero así como de la casa hacia afuera. Pero con los años, con el nacimiento de los hijos y con experiencias con los hijos, hay un perrito ahora que está dentro de la casa. Y más que dentro de la casa, incluso llega a la cama, algo que jamás en la vida, pero desde hace un tiempito nos ha pasado. Hoy, amigos, en relación a lo que está diciendo Janet, ¿no a veces nuestras mascotas viven mejor que nosotros mismos en nuestra casa? Claro, porque ellos se relajan, pues, en el día ahí. Ellos, claro, viven para alegrar, ¿cierto?, el hogar, y a veces tienen mejor comida, ¿cierto?, una mejor camita, etcétera. Pero qué importantes son nuestras mascotas. Por eso es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos, ¿cierto?, a los niños, a las personas en general, ¿cierto?, el cuidado de las mascotas, porque también es una ocupación significativa para el ser humano. Y bueno, ahí podemos, como decíamos en relación a la actividad anterior, también podemos enseñar especialmente a los niños ciertas responsabilidades, ¿verdad? En relación al cuidado de las mascotas. El ponerles agua, ¿cierto? Cambiarles el agua, lavarles el platito, ponerles la comida, que estén preocupados de esta ocupación. De hecho, yo he visto, Janet, que las mascotas para generalmente un niño en situación de discapacidad es sumamente favorecedor tener una mascota. Uh-huh. Ayuda para la expresión emocional, ayuda a las habilidades sociales, ayuda también para organizar la rutina del niño. Uh-huh. Al introducir, por ejemplo, el cuidado de una mascota, que claramente también tiene que comer, ¿cierto?, beber agua, pasear, también le permite al niño, ¿cierto?, poder organizarse en este sentido. Uh-huh. Nosotros como terapeutas trabajamos, ¿cierto?, esta habilitación de estos niños que están en situación de discapacidad. Y es muy interesante ver cómo una mascota puede ser incluso mejor terapeuta que uno mismo. Sí. Es el ingrediente que faltaba. Sí, ayuda a relajar también a los niños cuando están en alguna situación, ¿verdad? El hacerle cariño, el peinarles muchas veces, incluso el utilizarlos a veces como de confidente. Ah, cierto. ¿Verdad? A hablarles al perrito. Yo sé que los niños hacen a veces esas acciones que son favorables para ayudarles, ¿cierto?, en distintas dificultades que a lo mejor pueden tener y a veces les es difícil expresarlo a un ser humano. Sí, es verdad. Así es que, súper. Me encanta esta ocupación del cuidado de mascotas. Creo que me ha ido gustando con el tiempo. Cada vez más. De hecho, las últimas mascotas las has traído tú a la casa. Sí, debo asumirlo. Miren, amigos. Debo asumirlo. No sabía que lo tenía eso en consideración, no me acordaba. Pero sí, finalmente la llevé yo. Pero estamos contentos. Tiene siempre su cierto, como cualquier cosa, como tener otro hijo, que, ¿cierto? Tiene a veces sus pequeños problemas, pero más son las alegrías. Bien, ¿y cuál pudiera ser otra de las actividades instrumentales? Crianza de los niños. Ya.
Mira, es como que todas se van interrelacionando, pero a la vez están divididas, ¿cierto? Exacto. Sí. No es lo mismo cuidar a alguien que criar. Uh-huh. Entonces, háblame un poquito de cuál es la diferencia. Bueno, cuando hablamos de crianza de los niños, incluso aquí no está hablando de crianza de los hijos, porque entendemos que a veces la crianza es para otras personas. Entonces es importante, por ejemplo, un abuelito puede criar, ¿cierto?, a sus nietos. Nosotros podemos ver que claramente un profesor también puede criar. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Qué está diciendo el profesor? Bueno, es que ahí, como nosotros sabemos, no es lo mismo, ¿cierto?, engendrar que criar, ¿cierto?, a un niño. Mira, la definición exacta dice: crianza de los niños, proporcionar cuidado y supervisión para apoyar las necesidades de desarrollo y fisiológicas de un niño. Desarrollo, ¿cierto?, y necesidades fisiológicas. Claro, tiene bastante relevancia lo que dice, porque en realidad como ocupaste como una palabrita o una frase importante. No es lo mismo engendrar que criar. Sí. Sabemos que hay muchas personas que han engendrado, pero no han logrado llegar a la crianza, sino que delegan en otros la crianza. Exacto. ¿Verdad? Entonces, qué importante es esta ocupación, la crianza en sí. De hecho, ¿sabes lo que, para ejemplificar a los amigos que nos escuchan, hay diferentes programas, ¿cierto?, de familias de acogida? Uh-huh. De hecho, ADRA, ¿cierto?, uh-huh, que es una agencia de recursos humanitarios, ¿cierto?, que es parte también de la Iglesia Adventista, tienen, ¿cierto?, un programa de familias de acogidas donde las familias tienen que cumplir, ¿cierto?, con ciertos requisitos para poder tener con ellos, ¿cierto?, acoger a uno de los niños, ¿cierto?, que temporalmente está sin un hogar seguro. Y eso es muy loable, porque en ese sentido nosotros hablamos de criar, ¿cierto? Sí. Porque claramente le están ayudando en el desarrollo, en el sentido de que lo tienen que matricular en un colegio, ¿verdad? Lo pueden insertar en algún grupo de apoyo, uh-huh, la iglesia, estoy hablando, grupitos de amiguitos, ¿cierto?, uh-huh, en el vecindario. Yo, la verdad que esto lo encuentro súper complejo, porque los sentimientos están muy involucrados. Sí. Y llega el momento en que estos chicos se retiran de tu hogar. Exacto. Sin embargo, creo que lo que se pudo entregar como parte, ¿verdad?, de crianza en ese espacio, en ese tiempo, siempre va a marcar la diferencia. Exacto. En ese chico que hubiese sido muy distinto a estar en otro lugar, ¿cierto? Tal vez no con en un espacio como familiar, ¿no? Familiar, ¿cierto? Sí. Donde es un hijo más. De hecho, me gustaría como destacar mucho esta ocupación cuando hablamos de crianza, ¿cierto?, de los niños. Porque para algunas personas criar a un niño es algo magnífico. Uh-huh. Es algo que realmente dedican y se ocupan, ¿cierto? Se dedican, invierten tiempo, se informan para poder criar, ¿cierto?, a los niños. De la mejor manera. Y de la mejor manera. Claro. Entonces, hay personas que disfrutan eso, uh-huh, que disfrutan enseñar, guiar, ¿cierto?, a los niños, porque ven que lo necesitan. Uh-huh. De hecho, para que nuestros amigos también puedan reflexionar. Quizás algunos de quienes nos escuchan no fueron criados por sus padres biológicos, pero sí por una persona significativa. Yo conozco historias de personas que han sido criadas por un tío, una tía, sí, por sus abuelos, sí, y eso es sumamente magnífico, y nos damos cuenta que es ese amor, ese compromiso con la crianza, gatilla un compromiso en general con el desarrollo personal. Sí. Y en relación a eso, la persona significativa es muy... Es significativa, ¿no? Sí. Pero eso es lo relevante de lograr ser significativo para la personita, en este caso, ¿cierto?, el niño, a quien estás criando, de alguna manera. Porque tal vez ese niño fue criado por un otro y fue lo mejor. Exacto. Porque tal vez en otro espacio, a lo mejor con sus padres biológicos, en esa etapa de su vida, no hubiese sido bueno para ese chico, para su desarrollo, para llegar a ser lo que es. Exacto. ¿Verdad? De hecho,
Yo quiero dar un consejo. Ahora se me vino así, se me nombró la ampolleta, Janet. Y quiero compartir con los amigos en relación a esto de crianza de los niños un consejo de la escritora cristiana Elena G. de White. Ella dice que nosotros todo lo que hacemos en nuestra vida debe ser por precepto y ejemplo. Y por precepto porque a veces lo mencionamos, y por ejemplo porque tenemos que hacerlo. Por precepto y ejemplo. Porque en variadas ocasiones yo he visto a veces a padres recurrir a la siguiente frase: cuando tú seas padre, cuando tú seas madre, vas a entender, ¿cierto?, lo que yo estoy diciendo. Y qué mejor manera de entender ahora y posterior, cuando nuestros niños, ¿cierto?, ven el precepto y el ejemplo cumplido. Sí, gran frase de esta gran autora, que yo creo que no todos, ¿cierto?, pero lo tenemos en mente muchos, pero en el día a día a veces se escapa. Sin embargo, nuestros niños en general son muy bondadosos, en el sentido de que son capaces de perdonar también a sus padres y son muy resilientes también. Por lo tanto, si no hemos equivocado, hemos cometido errores o no hemos avanzado en relación al buen ejemplo, porque finalmente nuestros hijos no hacen lo que decimos, sino que lo que hacemos, ellos nos imitan, ¿verdad? Entonces podemos ir restaurando cuando nos hemos equivocado. Así es que no nos debe hacer decaer tal vez esta frase tan buena que has comentado, Franco, sino que al contrario nos debe animar, tomar nuevos alientos para continuar en esta labor tan importante que es la crianza. Y obviamente, o por lo menos que es lo que yo hago siempre, ¿verdad?, pedir la ayuda divina, porque sabemos que sin la ayuda divina esta crianza puede ser muy compleja. Tal vez la ocupación anterior del cuidado de mascotas, si bien nuestra vida tiene que estar siempre arraigada, ¿cierto?, a lo que Dios nos dice, que la Biblia también dice, trata bien a tus animales. Exacto. ¿Sí? No me acuerdo el texto, pero lo dice. Sin embargo, un animalito no pasa nada, porque yo puedo a lo mejor estarle diciendo palabras súper feas, pero así como tranquilo, y él va a estar feliz, me va a mover la cola igual, ¿no? Pero no pasa lo mismo con los niños. Exacto. Así que ese es mi comentario respecto a la crianza. No, bien, de hecho desde la experiencia, tú eres madre, yo no soy padre todavía, así que creo que es sumamente válido, ¿cierto? Ahí yo hablo, ¿cierto?, a veces desde la opinión personal o incluso desde la experiencia como hermano mayor. Sí, yo creo que eso te iba a decir, tienes experiencia en ese sentido. Y también has estado con niños. Exactamente. Janet, ¿cuál sería la siguiente? Gestión de la comunicación. Wow. Miren, es como difícil, sí. Sí, sabes que es complejo. ¿Por qué se transformaría esto en una ocupación si todos hablamos, nos relacionamos? Mira, tú ahí diste en el clavo. Porque la mayoría de las personas puede decir es que si todos hablamos. No. Sabes que no todas las personas podemos hablar, no todas las personas podemos entender asertivamente los gestos, las palabras, porque para nosotros como terapeutas que trabajamos con la neurodivergencia, con la divergencia de las capacidades también, entendemos que van a haber diferentes motivos en los cuales las personas puedan tener una limitación, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de gestión de la comunicación, estamos refiriéndonos, por ejemplo, al envío, recepción e interpretación de la información, utilizando, por ejemplo, sistemas, en este caso escrito, algo visual, ciertas herramientas de escritura, el mismo teléfono, ¿ya? Conocer otras formas de comunicación también, porque acá nosotros hablamos de un lenguaje verbal y no verbal, pero también existen otros medios, ¿cierto? Generalmente las personas con discapacidad sensorial, ya sea auditiva, ¿cierto?, o visual, van a tener sus propios códigos. E incluso en la cultura
en la cultura sorda o en la cultura ciega del país, a veces no todos los ciegos leen braille, por ejemplo, y no todos los sordos manejan el lengua de señas. La lengua de señas. Entonces, es muy importante entender la forma en que nosotros interactuamos en general con las demás personas. Claro, y por ejemplo, la lengua de señas no es la misma en esta parte del país que en el norte, por ejemplo. Sí. Tiene, igual que esas variaciones que tiene en ciertas palabras y todo, también va variando a lo largo de Chile o en relación a otros países. Exacto. Entonces, no es fácil lograr esta comunicación que sea clara, precisa para las distintas situaciones de discapacidad. Exacto. De hecho, por eso hablamos de una ocupación también, porque para algunas personas gestionar la forma de expresarse es algo muy importante, muy relevante. De hecho, algunos tenemos las capacidades más reflexivas, ¿cierto? Otros que le dicen que tienen la capacidad del bla bla, ¿ya? Y otras cosas que usamos los chilenos, ¿cierto? Como el chamoyo. Pero qué interesante es ver que en realidad detrás de eso quizás hay un significado importante para esa persona. Y esto no resta, Janet, por ejemplo, que una persona con discapacidad visual, auditiva, no vaya a desarrollar formas de comunicación. O sea, me refiero, por ejemplo, a que no vayan a poder componer una canción, que no vayan a poder escribir un libro, que no vayan a ser grandes conferencistas. La verdad es que no hay límites en realidad en ese sentido. No, para nada. Y estamos hablando también desde derribar mitos, ¿no? Como que a veces nosotros entendemos que la presunta discapacidad, es decir, no contar con una función corporal, la visión o la audición, me va a limitar el resto de mi vida. Y eso no es así. Las personas aprenden de una manera increíble, incluso mejor, muchas veces mejor que una persona que tiene la función corporal. Sí, porque destacan o se acentúan ciertas áreas a nivel cerebral, ¿cierto? Donde aprenden cosas de manera mucho más precisa, más diestras en general, ¿no? O cómo se desarrollan mucho más otros sentidos, ¿verdad? Exacto. Y eso es muy relevante. ¿Cómo? A ver, ¿qué me ibas a decir? La idea, nos quedamos mirando, cada uno tiene una idea. Voy a compartir con la mía primero. Sí. No, me recuerdo, por ejemplo, en esta gestión de la comunicación, que hay niños, por ejemplo, del espectro autista, que no logran el lenguaje verbal. Por más que se estimulen, ¿cierto? Y se trabaje ahí con fonoaudiólogo, terapia ocupacional, ¿cierto? Psicología, de pronto el niño no va a desarrollar la capacidad verbal, pero sí va a poder lograr comunicarse a través de otros sistemas, ¿cierto? De un sistema visual. De hecho, muchos de ellos les pasan un teléfono, les pasan una tablet y hacen, pero sin fin de actividades. Y eso es importante. Con los pictogramas, que es lo que se trabaja mucho. Sí. ¿Sabes qué? Respecto a esto, voy a comentar cortito de un programa que hubo el sábado en la iglesia UNACH. Ya. Que fue justamente en relación a con, digamos, el Ministerio de las Posibilidades. Sí, en el Ministerio de las Posibilidades se habló del tema de autismo, ¿cierto? Y se presentó algunas situaciones allí, algunos casos de chicos con espectro autista, y quien expresó ahí la temática, su hijo tiene un grado de dificultad es autista, ¿cierto? Y él no tiene el lenguaje verbal. Entonces, pero pasó adelante a cantar con todos nosotros, y la forma que él tiene de cantar es aplaudiendo, ¿ya? Siguiendo el ritmo, y lo hace súper bien. Perfecto. Entonces cantamos toda la iglesia un canto, el papá estaba dirigiendo con el micrófono y él cantó, pero ¿sabes qué? No solo el aplauso en sí, sino que además su cuerpo se iba moviendo al ritmo, en algunos momentos él saltaba y todo. Bueno, la idea de la temática, cómo la planteó el papá en este caso, era para que nosotros nos demos cuenta que a veces nosotros vemos un chico que está haciendo eso en un culto, ¿verdad? Y podemos decir, ay, pero ¿cómo se ocurre los papás que no lo hacen callar, que está aplaudiendo? Si estamos todos cantando, que irreverente tal vez. Sin embargo, la importancia de ver que esa es su forma de expresar, de alabar a Dios.
porque no lo puede hacer a través de la voz que sale de su boca, sino que de sus manos finalmente. Y su cuerpo en general. No, y en relación a lo que estás diciendo, claro, este es un contexto de iglesia. Claro. Pero las personas también se pueden dar cuenta que a veces esa misma reacción la pueden tener en la vía pública, parte. En el mall, en el supermercado, porque es una forma de expresarse. Claro. En ese sentido me imagino que ese pequeño estaba contentísimo, estaba feliz. Sí. Por lo tanto, él también va a estar feliz en otros contextos y puede recurrir, ¿cierto?, a la misma forma de comunicarse. Sí, eso. Así es que me pareció muy buena y como atingente a lo que estábamos conversando. No, genial. Genial es la idea. Vamos sacando experiencias. Vamos. La siguiente. Vamos. La siguiente. Conducción y movilidad en la comunidad. La semana pasada hablábamos de la movilidad funcional, ¿cierto? Que era una actividad diaria, que es el deambular, por ejemplo, el poder transitar entre diferentes posturas. Pero ahora cuando hablamos de conducción y movilidad en la comunidad, ya es cuando tenemos que, por ejemplo, transportarnos en la vía pública, saliendo ya de nuestro hogar. De la casa. ¿Ya? Eso también es una ocupación. ¿A quiénes se les complica de repente eso que tendríamos que llamarle ocupación? Exacto. Yo siento que generalmente nosotros asociamos la discapacidad en Chile todavía culturalmente con una silla de ruedas. ¿Ya? La asociamos también con la ceguera o con la sordera, ¿cierto? Pero nosotros vemos que no necesariamente tienen esas complicaciones. De hecho, las mismas personas mayores, aunque no tengan un diagnóstico de base, ya por características de un envejecimiento natural y activo, pueden presentar problemas, ¿cierto?, para usar el transporte público, ¿cierto? Estar más inseguro, por ejemplo, en una vereda que ellos ya notan que está irregular. Sí, es verdad, los adultos mayores en cierta etapa de la vida, ¿verdad?, parece que esta ocupación se ve algo compleja para ellos. Y por eso a veces requieren de acompañamiento en esta ocupación, ¿no? Que tienen temor de hacerlo de manera solitaria. Y vemos que esto de transportarse o de trasladarse a otros sectores es porque o están en función de otras ocupaciones. Exacto, ¿cierto? Sí. Y allí pueden ver afectadas estas otras ocupaciones. Lo estoy pensando como, por ejemplo... llegar al colegio. Llegar al colegio, claro, un niño. Ir de compras para preparar comida, exacto, por ejemplo. O trasladarse para ir al médico, ¿cierto? Para el cuidado en relación a la salud. Entonces, ahí vamos viendo como lo complejo que puede tornarse esta ocupación. Mira, y de hecho cuando un terapeuta ve esta actividad instrumental, más allá de la forma de deambular, ¿cierto? O de movilizarse la propia persona, también nosotros evaluamos cómo la persona planifica ese transporte, ¿cierto? O sea, si la persona se organiza para salir a tal hora del hogar, ¿cierto? Desplazarse de tal manera utilizando cierto transporte y llegar, ¿cierto?, a su destino y después retornar a casa. Cuando nosotros trabajamos con personas en situación de discapacidad, y hablo ya no de esta discapacidad que es observable, ¿no? Porque a veces la discapacidad motora es algo observable. Pero ¿qué pasa con la discapacidad que es invisible, entre comillas? Aquella que no es algo, por ejemplo, una discapacidad intelectual, por ejemplo, un autismo, ya un trastorno psiquiátrico, por ejemplo, en el caso ya de una persona con alguna esquizofrenia, etcétera. También tienen que desarrollar estas actividades, ¿cierto?, para la autonomía. Claro. Como tú decías, esto es muy importante porque si la persona no sale de su casa, tenemos un problema, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi práctica en realidad, en uno de los centros, trabajábamos justamente esta ocupación con un joven con síndrome de Down. Él ya era adulto, tenía 23 años, ya estaban estirando la situación de él para que estuviera lo máximo posible todavía en la escuela. Y bueno, trabajamos con él, ¿cierto? La primera meta que yo alcancé a trabajar, ¿cierto?, era que él fuera a comprar de su casa al negocio, ¿cierto?, del barrio. Y eran pasajes bien estrechos y él tenía que hacer... recuerdo que lo resumí en 4 comandos que en realidad tenía que ver, Janet, con
referentes de la vía pública. Ya. ¿Ya? Un letrero, un árbol, la calle y el letrero del negocio. Esas eran las referencias que él tenía que seguir para cumplir con esta actividad. Y se logró. La idea, por supuesto, después era que fueran avanzando al supermercado, y así se fuera orientando en el espacio. Bueno, muy, muy bueno. Parece tan sencillo así al hablarlo, ¿no? Exacto. Pero cuando se trabaja con las personas o cuando nos relacionamos con personas que tienen esta dificultad, nos damos cuenta de que realmente desde abrir la puerta de la casa ya es una dificultad. Por lo tanto, debemos ayudarles a que puedan ser autónomos en esta ocupación. Sí. Relacionado con esto, yo creo que igual es bueno que tal vez avancemos en otra de las ocupaciones, porque aquí viene una que creo que es un desafío para todos. A ver. Gestión financiera. Eso. Es que yo te iba a decir esa, pero no sabía si era la que venía. Por eso te dije, en relación a salir a comprar, también tiene relación con las finanzas. Sí, Janet, pero estamos conectados en este programa. Aunque estemos en vivo, estemos aquí acosados por cámaras y nos estén escuchando directamente, estamos conectados con Janet. ¿Ya? Bien. Gestión financiera. Vamos. Mira, ¿te leo la descripción? Sí. Dice, gestión financiera, utilización de los recursos monetarios, incluidos los métodos de transacción de finanzas, por ejemplo, tarjeta de crédito, un banco digital. Planificación y utilización de finanzas con objetivos a largo y corto plazo. Buena esta ocupación. Y estamos aquí, ¿cierto? Conversando, amigos, en Recréate. Este programa que todos los martes estaremos acá dialogando, ¿cierto, Franco? Y hoy seguimos hablando. No quería que se olvidaran dónde estamos, en Recréate. Qué importante, porque actualmente no es fácil gestionar otras. Es como que se ha complejizado esta ocupación. Sí. Porque hay más tecnología, esto de las tarjetas, ¿cierto? Para nosotros ya es fácil, para los niños también. Bueno, niños, yo creo que no todos la usan, pero algunos ya van usando. Sí, pero yo creo que lo fácil para ellos es decir, pero mamá o pero papá, si total pones la tarjeta ahí y te sale plata. El teléfono ahora, ¿cierto? Entonces, pero para ciertas personas no es fácil. No, para nada. De hecho, obviamente para nosotros entrar a gestionar financieramente tenemos que tener otras capacidades previas, como por ejemplo el cálculo, ¿cierto? El reconocimiento de los números. Y eso es importante también saber. De hecho, dentro de la definición o algo que nosotros trabajamos como terapeutas es, por ejemplo, el ahorro. ¿No? Aunque sea un niño, pero la importancia de ser responsables en relación a esto, porque claramente, queridos amigos, es una triste realidad. No podemos vivir sin dinero, ¿ya? Efectivamente, tristemente, ¿cierto? Todo se compra con dinero en esta vida, ¿cierto? Lamentablemente el dinero es así, pero no todo, Franco, cuidado. No. Gracias, Janet, por el alcance. Antes que me expulsen de esta universidad, porque pero es importante lo que tú decías, pero yo hablo desde la esfera, ¿cierto? Que en algún momento el niño tiene que crecer, ¿cierto? Va a desarrollar algún trabajo, el adulto mayor va a tener que administrar también, ¿cierto? Sus pensiones, sus últimos ingresos, por lo tanto no es algo menor. Además, entendiendo los efectos que tiene la economía, por ejemplo, nacional, hoy ya sabemos, nuestros amigos saben que antes con cierta cantidad de dinero nos alcanzaban cierta cantidad de productos y a causa de la situación actual, ¿cierto? Tenemos esa complicación. Entonces, qué importante es la gestión financiera, que nosotros seamos conscientes de cómo administrar nuestro dinero y así proyectarlos en un mediano y después a un largo plazo. Y eso obviamente se trabaja desde pequeños, ¿cierto? Sí. Con esto que tú dices, el ahorro, con saber separar el dinero para distintas cosas, cuánto es lo que voy a ahorrar, cuánto es lo que voy a gastar, en las diversas motivaciones que tengan los niños, ¿cierto? En sus compras. Pero qué importante es esto y poder realizar este presupuesto, podemos decir. Sí. Personal, familiar.
tiene relación, Janet, con la supervivencia misma, ¿no? Muchas corrientes hoy en día, ¿cierto?, filosóficas, plantean una vida carpe diem, ¿cierto? Vive el hoy, gasta nomás que la plata está para gastarse, se me ocurre. Sí. A fin de mes te vuelven a pagar el sueldo. Entonces, de pronto, todos estos mensajes pueden llevar erróneamente a hacer malos cálculos en nuestras finanzas y a endeudarnos, por ejemplo. ¿No? Como no me alcanza ahora el dinero, pero tengo que tener esto, ¿cierto? Nos endeudamos. Tristemente sucede. Con esta ocupación parece que nos vamos más como a lo filosófico. Sí, de todas maneras. Sin embargo, toda persona, ¿cierto?, tiene también la posibilidad de adentrarse en este tema también. Personas con alguna discapacidad intelectual, por ejemplo, a lo mejor le va a costar más relacionar el billete con el valor del producto que necesita comprar y todo, pero también es importante que pueda hacer esta gestión. Exacto. Sí. De hecho, también es algo importante trabajar por lo que mencionábamos siempre nosotros como terapeutas, que es la independencia y la autonomía. Porque es importante ir cumpliendo con el desarrollo humano. Y cuando somos niños nos visten, nos dan la comida. Y a medida que vamos creciendo tenemos que ir aprendiendo a obtener la comida, ¿cierto? Por nosotros mismos, a vestirnos, ¿cierto? Seleccionar el vestuario, como hablábamos la semana pasada. Ajá. Perfecto. Y creo que ya estamos por aquí. ¿En serio? Sí. Como ¿qué que no pasa nos rápido el tiempo? Porque en realidad lo que nos gustaría es que pudiésemos ver cuál sería nuestro desafío recréate para nuestros amigos. Yo espero que nuestros amigos hayan cumplido con el desafío anterior, ¿no? El desafío de la semana pasada, que les investía con una responsabilidad, ¿cierto?, especial. Bueno, desafío 2. Ya, desafío recréate. ¿Cuál sería el desafío recréate? Recréate de esta semana es una jornada sin tecnología. ¿Te crees capaz? Wow, una jornada. ¿Te crees capaz? Jornada significa, ¿cierto? Una mañana o una tarde, ¿cierto? Ya, pero ¿por qué? ¿Qué tiene relación con...? Mira, el objetivo, para que nuestros amigos sepan, el objetivo es que ustedes puedan experimentar cómo gestionar estas actividades diarias sin el uso de la tecnología moderna. Sin la alarma, por ejemplo, que nos organice, ¿ya? Y la idea es que los oyentes pasen una jornada sin dispositivos electrónicos, intentando manejar sus tareas de forma autónoma, como hacer las compras, pagar cuentas o navegar, por ejemplo, sin GPS o dejar el teléfono a un lado, ¿cierto? El navegar por internet, por ejemplo. Y la idea es que ustedes puedan comprender la importancia de enseñar y adaptar estrategias que pueden ser alternativas justamente para las personas que tienen complicaciones y especialmente para las personas mayores también. Por lo tanto, creo que este tipo de acciones nos pueden decir, bueno, si yo no tengo, por ejemplo, mi teléfono y no tengo todo para pagar ahí, ¿cómo sigo siendo autónomo e independiente? O sea, si me quitan el teléfono, por ejemplo... Estoy perdido. Porque más encima ahora con todos los cuentas PAS, es decir, ¿cierto?, que aparte de la contraseña, ¿cierto?, de la tarjeta de débito, crédito, viene, ¿cierto?, la autorización también por el teléfono. Entonces, cada vez más parece ser que la seguridad aumenta, pero con el costo, ¿cierto?, de nuestra autonomía. Perfecto. Yo creo que en relación a eso, Franco, también hay... Bueno, esta tecnología que queremos evitar en alguna de las jornadas, que nos facilita mucho la vida, nos hace perder ciertas capacidades. Entonces, a lo mejor durante ese día vamos a pensar qué es lo que estamos perdiendo con el uso excesivo, tal vez. Entonces, si hacemos así como un recuento rápido, porque nos quedan unos minutos, ¿qué podemos estar perdiendo con el uso excesivo de las tecnologías? Yo creo que, hablo por mí, la capacidad de calcular. Creo que a mí cada vez me cuesta más las matemáticas porque de forma autónoma para mí es fácil poner la tarjeta, la contraseña y ya está. Y eso me ha desordenado, ¿eh? De hecho, amigos, les comento un plan personal. Hace un mes comencé con un plan financiero, ¿ya? Porque yo sentía que estaba malgastando el dinero.
No lo estaba cuidando, entonces creo que me vi la necesidad de hacer eso. En mi caso, entonces, la capacidad de calcular. Bien, ¿cierto? Estas habilidades cognitivas van perdiendo como relevancia en la vida en general, pero nuestros cerebros lo notan claramente, ¿cierto? Claramente. Sí. Bueno, queridos amigos, antes de despedirnos, quiero recordar que ustedes pueden hacer algún comentario, ¿verdad? Alguna sugerencia o alguna pregunta a nuestro WhatsApp. Si tú, Franco, pudieses decir cuál es nuestro WhatsApp, sí, claro, de Recréate. Amigos, nos pueden escribir al más 569 68 16 90 95. Perfecto. Entonces, amigos, no dejen de escribir, enviar alguna preguntita, ¿verdad? Porque estaremos muy agradecidos de que ustedes nos hagan algunos comentarios, ¿verdad? Nos hagan una retroalimentación, sí, ¿verdad? Así es que, entonces, hoy hablando de las ocupaciones que tienen relación con las actividades de la vida diaria instrumentales. Sí. Nuestro desafío, dejar una jornada y sí, un fin de semana sin tecnología. Sería genial, pero nos cuesta la vida, ¿verdad? Sin tecnología, porque ya es parte de la rutina. Así es que, amigos, ustedes hagan todo su esfuerzo para a ver si logramos este desafío, a ver si alguno por ahí nos cuenta. Sí, si hace bien, ¿eh? Sí. Hace bien, yo lo he hecho montonera de veces, de hecho a diario. Es como el ayuno de tecnología. Sí. Y bien, nos vamos despidiendo, agradecidos, queridos amigos, por habernos acompañado en Recréate. Nos encontraremos, Dios mediante, el próximo martes de 10:30 a 11:30 aquí en Radio UNACH 106.9 FM en Recréate. Y este espacio es preparado por la carrera de terapia ocupacional, transformando vidas con ocupación, servicio y esperanza. Nos vemos. Cerramos otro programa Recréate de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Adventista de Chile. Gracias por sintonizarnos y siga junto a nosotros.